Definitivamente la derecha en este país no sirve para nada y no tiene ni un ápice de talento artístico, porque como hemos visto en esta guerra de pinturas con los grafitis, las cuchas tienen razón, solo han denotado que solo pueden destruir, y como no puede ocurrírseles nada más, lo único que pueden recurrir es a mentir con la IA. Estas noticias, más las recientes actualizaciones en el caso de Papá Pitufo y la entrevista del CNN a Vicky Dávila es lo que vamos a ver hoy, así que quédense. Como les venía diciendo al principio de este video, esta gente de la derecha no tiene un ápice de artistas, de músicos o hasta de poetas o escritores. Ya lo hemos visto varias veces, por ejemplo con la canción de Bella Ciao, que es una canción creada contra los fascistas, o sea la ultraderecha, y esta gente al no poder encontrar una canción, lo único que hicieron fue pegarse de esta, cambiarle la letra y ahora dedicársela a Petro, prácticamente unos mediocres. Entonces, como no pueden pintar un graffiti o no pueden hacer una expresión artística decente, lo único que les queda es hacer cosas como estas en IA o inteligencia artificial, para que me entiendan. El hecho es que este graffiti que supuestamente pintaron fuera Petro es falso. Aquí ustedes lo pueden leer. Lastimosamente esta gente no tiene con qué. La imagen fue publicada por una de estas opinólogas de la derecha llamada Daniela Hurtado, que como siempre todas estas vainas se distribuyen por cadenitas pendejas de WhatsApp, Facebook y hasta ahí en Twitter, y ellos como buenas ovejas obedientes o borreguitos o títeres pues van y publican sin pensar si esta vaina si es verdad o no. Y esta es otra que definitivamente es el descaro total, y esta sí es una réplica de esta inepta de Paloma Valencia, en donde querían popularizar esa frase de si hay problemas llamen al cucho, aludiendo a un mural que supuestamente hicieron para este nefasto motosierras, pero resulta que también es falso y fue un montaje hecho con IA, o sea inteligencia artificial. Es que en serio se dan garras, si ustedes se fijan aquí nada más en los bordes y muchas cosas que se nota que es falsa. Como siempre, todas estas cuentas de Twitter y de Facebook que se hacen llamar noticieros, porque ese es ahora el punto, ponerse informante o noticias, fueron los que replicaron esta vaina, como Pamplona City, Cali es noticia, Periódico El Coco, Informante, Al Día con no sé qué, Mi Boyacá, y bueno, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera foto del mural. De hecho, en este artículo dicen la dirección donde usted puede ir a conseguir este mural. Lo curioso de todo esto es que, como siempre denotan su desprecio hacia el arte, uno, y dos, su desprecio hacia la gente, porque tratar de cubrir un mural de estos con una mujer de raza afrodescendiente, o hasta podemos también identificarla como indígena, con su niño, pues solo denota el desprecio que tiene esta gente hacia sus raíces. En serio que muy mediocre y patético de la derecha. Ni siquiera tener esto para irle a pagar a alguien que haga un mural para ellos. No, es mejor hacer una mentira con inteligencia artificial y después quedar como los pobres opositores que son. Y de paso denotar lo que decía al principio de este video, no tienen vena artística para nada. Su único arte es destruir los murales que nosotros hacemos o que apoyamos. Pero bueno, ese es el arte de ellos, ¿no? Destruir. La otra noticia es la actualización con el caso de Papá Pitufo, que empezó con una investigación hacia la campaña de Gustavo Petro. Otra vez vivimos en un déjà vu, en donde Cambio hizo un reportaje hablando de esto y de la supuesta infiltración que hizo este señor, o que trató de hacer y que no lo logró, porque hasta en el mismo artículo de Cambio ellos hablan, y ustedes pueden ir a ver mi video anterior que habla sobre eso, en donde la revista tuvo acceso al video en donde se le devolvió el dinero a este señor y le dijeron chao, usted aquí váyase a meter a otro lado. Y que de paso, en las investigaciones del CNE, que por cierto también no es que sean muy sustentables, que digamos, no mencionan nada de esto. Pero bueno, ese es lo único que se les puede ocurrir a esta creativa derecha. Y que con su creatividad de estar reciclando escándalos, porque ahora supuestamente este es el nuevo escándalo, siempre les sale el tiro por la culata, porque como vemos, en la actualización de este caso, la fiscalía abrió indagación contra el fiscal Andrés Marín, que llevaba el caso de ese señor. Según en lo que han investigado a raíz de esa supuesta infiltración en la campaña de Gustavo Petro, es que el caso de este señor no ha avanzado nada después de 3 años. ¿Por qué? Pues porque este señor tiene comprada gente en todas partes, no solo en la fiscalía, sino también en la policía.
De hecho, hasta en los implicados y salpicados en este escándalo del zar del contrabando está el expresidente del Senado Juan Diego Gómez, militante del Partido Conservador. Como extraño, ¿no? En lo que ha salido en las indagaciones y todo esto, se expresa y se da a entender que este señor tenía que comprar gente en la fiscalía, a policías de alto nivel y también a gente del Congreso de la República, en este caso, este honorable senador. Y otro artículo más habla de los oficiales de policía que están involucrados en esto y que son gente siempre de alto rango. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que toda esta gente es de gobiernos anteriores. Pero claro, a esto sí no le dan relevancia, solo le dan eco a titulares tan patéticos y tan malintencionados como el del País, en donde dice que es el nuevo escándalo de Gustavo Petro, lo del Papá Pitufo. Otra vez hablando de la creatividad de esta gente de la oposición que no llega a nada, que tienen que estar reciclando las mismas mentiras que han estado diciendo durante el gobierno Petro y como siempre se les devuelve todo y les sale mal la jugada. En fin, esta es la mediocridad de la oposición en este país. Para concluir, vamos a ver la entrevista que le hizo el CNN a Vicky Dávila y que en serio, cada vez va quedando mal. Esta entrevista se dio gracias a la gran idea de Vicky Dávila de irse de gira, pero no por el país para conocerlo más a fondo y saber sus problemáticas, sino a Estados Unidos. No sé para qué. Supuestamente Vicky para írsele a arrodillar a Trump y decirle que por favor no nos clave con aranceles, cosa que pues obviamente no logró poder hablar con él, pero sí por ahí se tomó unas fotos con algunos que otros senadores y eso, no más. De resto solo fue a pasear. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Tú no sabes la oportunidad que me estás dando para hablar de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ojito, ¿no? Va a hablar de Colombia. Pero decía yo, Vicky, pues uno sí tiene conocimiento. Digo, después de todas las investigaciones y reportajes y coberturas, todo lo que hacemos, tenemos conocimiento, ¿no? Pero la experiencia como tal, Vicky, ¿cómo puedes explicar esta transición? ¿Cómo conectas nuestro trabajo con experiencia en la política? Bueno, pues la verdad, Fernando, es que yo también siempre pensé que solamente iba a ser periodista. Y eso lo demuestran 33 años luchando contra los corruptos, contra el crimen, contra los poderosos. Yo hice la tarea. Y en mi último trabajo como directora de la revista Semana, nunca he dejado de ser reportera, tuve la oportunidad con el equipo periodístico de Semana de destapar los más grandes escándalos del gobierno Petro. Y un día, Fernando, me senté frente al espejo y me pregunté, Colombia está viviendo un momento histórico. No podemos dejar perder el país. ¿Yo qué más puedo hacer por Colombia? Voy a seguir haciendo denuncias en un país con tanta impunidad, donde los poderosos tienen tanta capacidad de corromper. Y de pronto dije, voy a darla toda por Colombia. Lo voy a hacer todo, absolutamente todo por 50 millones de colombianos. Y por esta razón estoy aquí, en la calle, luchando por la gente, Fernando, porque yo amo a mi país. Yo no tengo ninguna aspiración personal. No se trata de un ego personal, un ego. No se trata de eso, no se trata de un interés personal, se trata de amor por Colombia. Y como nunca en mi generación había vivido el país un riesgo real por la democracia, la libertad, el orden, yo creo que tengo la obligación moral de hacerlo todo y lo voy a hacer todo y estoy feliz de poder hacerlo todo. Ay, Viquisita. Definitivamente todo lo que haces es un discurso mediático llevado al emocionalismo, al sentimentalismo, porque es por amor. Ahora te nace ese país cuando nunca has tenido contacto con él desde tu oficina en Semana. En vez de, como lo dije al principio, irte en serio de gira por todo el país, te vas a Estados Unidos. O sea, no tiene nada de sentido y hacer algo que no iba a pasar, que era hablar con Donald Trump. Y lo curioso es que dice, yo fui la que denuncié todos esos escándalos de Petro, escándalos que no llegaron a nada, porque todos eran, vuelvo y digo, testigos anónimos, una fuente anónima, el testigo sorpresa, que al final lo que decían era lo que decía Semana, pero que fueran corroborables y comprobables, no. Pero bueno, está hablando de Colombia, supuestamente. Sabes que te la estás jugando toda, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A ver, la transición de aquí para allá la entiendo. Me parece que es posible. Sí, creo que es posible de periodista a la vida política, ya tal cual. Pero no le quede pasar de allá, de la vida política al periodismo, ya lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque ya se establecen nexos con políticos directamente, se participa de la misma y regresar otra vez a juzgar de lo que ya participaste. ¿No te da un poco de miedo eso? Es decir, todo por el amor a Colombia lo entiendo, decides dar este paso, pero si el paso no tiene el resultado esperado, ¿regresarías al periodismo? No tengo plan B. Hoy mi plan A, B, C y D es lograr hacer lo que tengo que hacer por Colombia. Lograr representar, Fernando, a la gente común y corriente, a 50 millones de colombianos que hoy están preocupados por la seguridad, están preocupados porque los grupos criminales han avanzado de manera impresionante en nuestro país, son más peligrosos, más letales, más ricos. Están preocupados porque la economía está en declive, porque la gente necesita llevar comida a su casa, porque la gente necesita educación, necesita salud. Y eso es lo que me mueve hoy. Yo estoy pensando en mí.
Piense que yo lo había pensado en eso que usted me está diciendo hoy y regresar. Yo tengo 33 años en mi corazón como reportera. Hoy tengo a los 50 millones de colombianos, Fernando, en mi corazón. Y usted mencionaba hace un ratito Emocionalismo. y yo le confieso que hoy, como están las cosas en Colombia, cuando la gente ya está harta de los politiqueros de siempre, cuando se hartó también de las mentiras, de los incumplimientos, tanto de politiqueros como de este gobierno, del gobierno Petro, pues cuando yo veo eso pienso que yo no necesito esa experiencia. Yo necesito ser una muy buena directora del país, una muy buena gerente en Colombia, teniendo a los mejores, a los expertos que hagan lo que les toca hacer, que no roben, que no acaben con Colombia. Y eso es lo que vamos a hacer y esa es mi ilusión. Y en eso estoy empeñada y tengo toda la fe, Fernando, de que vamos a poder lograr la presidencia de Colombia. Bueno, en la primera pregunta que le han hecho se me ha olvidado decir una cosa. Siempre tienen que meter en el discurso que se va a perjudicar o que está en riesgo la libertad y la democracia, cosa que no ha pasado en todo esto desde que arrancó el gobierno de Petro, porque esa era otra de las cosas. Si no era Venezuela, era que era la libertad y la democracia y se ha respetado todo siempre, porque por algo todavía existe ese pasquín asqueroso de semana. Segundo, volvemos a lo mismo, discurso emocional, sentimentalista de que lleva 50 millones de colombianos acá, pero está allá en Estados Unidos. Segundo, volvemos a lo mismo, la experiencia. Dice que no lo tiene porque supuestamente ella es periodista y es incorruptible, que sus 33 años de carrera, porque otra vez tiene que nombrar la carrera como para dar como un poquito de contrapeso de lo desfasada que está en cuanto a conocimiento de Estado y país. Y pues como raro otra vez Petro, porque no puede sacarse de la boca a Petro. Si no nombra a Petro, mejor dicho, yo creo que a esa señora le da una embolia. Y pues replica lo mismo, que son generalidades. La economía está mal, pero es que ella no sabe ni siquiera por qué el crecimiento que hemos tenido a raíz de las malas gestiones administrativas del gobierno pasado y otras más, pero que ahí sí no habla de que este gobierno evitó la recesión que han habido en otros países. Y que tengo varios videos explicando todas esas cuestiones, por favor. Que viene a hablar de salud, de educación, cuando esta señora no se da cuenta que estamos bajo la ley 100, que es de salud, no ha pasado la reforma a la salud, y la educación es algo que ellos tampoco quieren dejar cambiar, porque esta fue una de las que por allá salió a gritar y a desgarrarse las vestiduras, diciendo que cómo era posible que el gobierno iba a girar recursos a universidades públicas y no le iba a dar nada a las pobres universidades privadas. O sea, es absurdo. Pero bueno, esta es la parte más chévere y vean cómo se le desfigura la cara cuando le dice esto el periodista. Vicky, entiendo aquí, voy a ir a la pausa, pero te voy a dejar la pregunta en el aire. Aquí hay intención, aquí hay cariño, aquí hay pasión, aquí hay entrega, ¿sí? Y entonces, aquí viene el periodista que somos, ¿no? Y te digo, sí, pero eso no te da la experiencia en gestión pública, no te da la experiencia en planeación y programas sociales, no te da la experiencia en manejo de recursos, no te da la experiencia en planeación de programas de seguridad. ¿Cómo entender esas capacidades? Porque como periodistas vemos los problemas, pero el desarrollo ya de un aparato de gobierno donde se tiene que gestionar el país, pues ya es otro tema. ¿Cómo puede la gente que nos está viendo conciliar a una periodista con la gestión de un país? Regreso para escuchar tu respuesta, Vicky, si me permites. Es Vicky Dávila. La vieja apenas como que, no, pero espera la pausa comercial y no pudo. O sea, es que literalmente se le dio garra con eso a este man. Y es verdad, uno no puede escudarse con una vaina que, como él mismo lo dijo, es una generalidad lo que ellos ven. Pero centrarse, irse adentro, ahondar en un tema económico, jurídico y todo eso es diferente, súper diferente. Bueno, aquí regresando a los mensajes y pues el hombre entra a hacer otra pregunta parecida, pero pues me imagino que no la quisieron responder porque esta vieja queda como un culo, pero pues digamos que le suavizaron la pregunta. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Oye, Teresa, aquí hay algo que ha generado como contradicción, ¿no? Una declaración que hiciste, que no quiere ser una política profesional. Y entonces hay gente que dice, pero pues es que lo que se necesita es una política profesional para enderezar el país, para gestionar, para tomar decisiones de alto nivel, decisiones de seguridad, de decisión pública. Y yo te digo, oye, ¿de dónde sale esa seguridad de gestión si no se tiene la experiencia, no? Es que no se necesita un político profesional. Se necesita una persona decente, correcta, que sea capaz de dirigir, Fernando. Yo le voy a decir una cosa. Mire cómo estamos en Colombia. ¿Quiénes nos tienen así? Pues nos tienen así los de siempre. Nos tiene así el gobierno Petro. Petro es una persona economista, por ejemplo. Ya había sido alcalde de Bogotá, pésimo, por cierto. Y vámonos más atrás. El propio Juan Manuel Santos fue presidente. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo con las FARC. Sembró impunidad, toda esa gente anda libre, se gana más de 40 millones de pesos en el Congreso, sin haber dicho la verdad, sin reparar. Entonces los de siempre, porque Petro ya hace parte de los politiqueros de siempre, los de siempre nos tienen fregados. Nos tienen en una crisis. Y ya es hora de partir cobijas con esos de siempre. Yo no tengo, mire, mis manos son limpias. No tengo escándalos de corrupción. No he robado un mundo, la aplaudo. Pues sí, que el sentimiento. Es una carrera a pulso. Es una carrera
con sacrificio. Solo para los colombianos he recorrido el país mejor que cualquier político que solo lo recorre cuando está buscando votos para una campaña. Solamente utiliza a los pobres, en su mayoría, para después dejarlos votados, pero solo para que voten por ellos. Entonces, yo no creo que haya una incompatibilidad, porque no he sido funcionaria, y estoy segura de que sé lo que necesita el país, estoy segura de que tengo el carácter, tengo la determinación. Lo vamos a lograr, Fernando. Esta es la primera entrevista internacional, como usted lo decía, que yo estoy dando, y creo que van a ser, si Dios quiere, muchísimas más, y ojalá podamos hacer la primera desde la Casa de Nariño, el 7 de agosto del 26. Otra vez otro discurso paupérrimo en donde pues no puede explicar todo eso que le acabaron de preguntar, ¿sí? Ella cree que con carácter, firmeza lo va a lograr. Obviamente, sí, una persona que esté en estos cargos tiene que ser honesta, tiene que tener estos valores, esta ética. Pero pues es que si no sabe una cuestión de administración, ¿cómo ella va a saber o cómo ella va a entender que lo que le están diciendo sus asesores o la gente que esté ahí con ella es verdad? Es que vea cómo es la vaina. Y pues como siempre, Petro. Y aquí viene algo importante que ustedes van a darse cuenta en el resto de la entrevista. Va a nombrar a Petro y a Santos. Petro Santos. Pero vaya nombre a Uribe. Vaya nombre a Duque, eso es otra cosa. Y ahí es donde nos damos cuenta por dónde va su línea política. De poder, de corrupción y de todo esto, y dice, las manos limpias, ¿no? Las tengo las manos limpias. Y muchas personas se preguntan, ¿de dónde viene el financiamiento para la campaña de Vicky? ¿De dónde está saliendo este dinero? Hay quienes especulan de quién podría estar detrás apoyando la campaña, que sería un grupo de poder económico, si lo vemos desde esta perspectiva. En aras de la transparencia, ¿de dónde está saliendo la plata o de dónde vendrá la plata para la campaña? Mire, Fernando, es una preocupación legítima en un país donde ya tuvimos al presidente Ernesto Samper, que fue elegido por el cartel de Cali, plata del narcotráfico. Es una preocupación legítima cuando en 2014 tuvimos dos candidatos, Juan Manuel Santos, que se quería reelegir, que era el candidato presidente, y Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato de la oposición. Los dos recibieron plata de Odebrecht, según la propia fiscalía. Es decir, Juan Manuel Santos se reeligió con plata de la multinacional de los sobornos. Y estamos viendo a un Gustavo Petro en medio de un escándalo inmenso. Yo, como reportera, como directora con el equipo periodístico, pude denunciar cómo fue que se eligió, cómo fue la financiación de Gustavo Petro. Y no lo digo solo yo, es que lo confesó su propio hijo, Nicolás Petro, quien está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y contó cómo entraban a borbotones los dineros en efectivo que no fueron reptados me dijo que Petro sabía, dijo que Petro sabía. Diga. Bueno, después se les dijo las declaraciones y ahora Petro lo niega y el dinero que supuestamente podría haber tirado las nuevas jugaderas. Ese es el desarrollo hasta hoy. Y hoy tenemos al papá Pitufo, que supuestamente entregó 500 millones de pesos, es un mafioso del contrabando. Entonces, todo esto se lo decía para explicarle, entiéndala. Pero que también era una precepta reunión Petro con el tema de Papá Pitufo, que es decir, que digo, que también se niega por parte de Petro ninguna reunión donde haya tenido que ver nada con Papá Pitufo, ¿no? Es la contraparte, pues están las investigaciones periodísticas, están las respuestas de la contraparte, nada más para acotarles. Ay, ¿sí ven? Otra vez lo mismo. Ahora incluyó por allá a Samper, bueno, que sea. Ahora también pues otra vez Juan Manuel Santos, Petro, y lo que volvemos a decir, son selectivos, ¿no? Ahí sí el periodismo se le va para el piso porque dijo que el mismo hijo de Petro dijo eso, pero cuando ya después este señor volvió a salir y dijo que a él lo hostigó el fiscal Burgos, que fue el que sacaron del caso y también a otros agentes de la fiscalía, y que no, el papá en serio no sabía nada, hasta la misma exmujer de este señor salió a decir que Petro no sabía nada de eso. Ahí sí se le olvida, ahí sí su trabajo y labor como periodista se va al garete y no se acuerda, hay una neblina. Y pues vea, hasta este señor la corrige y le dice, oye, pero pues eso está en la investigación, cielo, que esto se desdijo y toda esa vaina. Y después nombra lo de Pitufo, lo que estamos viendo actualmente, y también este man dice, no, pues es que está una contraparte, es lo que dice la prensa, pero la investigación pues va en curso pues para tener claridad, ¿sí ve? Eso es ser un profesional, no como esta vieja que se inventa cualquier perorata para pues darse supuestamente alas en una candidatura que por sí ya la tiene perdida. Y se supone que ella es incorruptible, pero la pasa diciendo mentiras, y es selectiva con la información. Sí, pero hay una cosa que es real, y es que definitivamente de su propio gobierno está saliendo la información. Y quien mencionó al papá Pitufo fue en el Consejo de Ministros, el hoy director de la UNP, ese Consejo de Ministros tan turbulento que fue transmitido en directo por la televisión. Entonces termino de contestarle su remo. Sí, yo no voy a tener ninguna porquería, ninguna plata sucia en mi campaña. Apenas la campaña está empezando. De hecho, podría mostrarle que he pagado con mi tarjeta algunas de las cosas que he hecho, porque definitivamente apenas esto está arrancando. Pero tenga la plena seguridad, Fernando. No va a haber plata de criminales, no va a haber plata del narcotráfico, no va a haber plata sucia. Todo lo que pueda recaudar será de gente honesta, que pueda dar la cara, que su nombre se pueda decir y que no tenga ningún problema de ninguna clase, que sea gente que dé trabajo, que tenga empresas. Y va a haber un límite. No es que a mí me vayan a poder dar miles de dólares o millones. Hay un límite, lo dice la ley. Un límite de tal suerte que yo no puedo quedar presa de nadie, ni de un grupo económico, ni tampoco de un grupo criminal, por supuesto. Entonces no entra plata de los criminales y de la gente decente y honesta que quiera colaborar con este proyecto por Colombia, pues sencillamente, seguramente vamos a hacer un recaudo con unos límites y así yo voy a ser siempre independiente, voy a ser siempre libre. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? No supo explicar dónde van a venir sus dineros, aunque ya todos lo sabemos, ¿no? Ya vemos que es esa gente de Géneco y sus
medios y sus empresas, ¿listo? Todo ese conglomerado. Segundo, ese cuento de que cualquier empresario, cualquier ciudadano va a poder aportar su campaña, me suena mucho a cierta vaca que pidió a ser el gobernador de Antioquia para terminar las vías 4G, que resulta que estaban desfinanciadas porque como se roban la plata y estaban atrasados, ahí sí querían que les dieran más por esos atrasos e incumplimientos. ¿Y qué pasó con esa famosa vaca? Se perdió esa plata. O díganme a cuánta gente le han devuelto su platica. Es lo mismo lo que está haciendo esta señora, un gancho ciego para que usted, opositor crédulo, vaya y le meta platica y la pierda, porque créame que esta vieja no va para ningún Pereira. Y que obviamente dice, va a tener un tope en mi campaña. Ahí es donde se demuestra la ignorancia de esta vieja, porque por ley siempre hay topes, no se pueden pasar de ciertos topes. Pero pues como es una gran periodista, se hubiera dado cuenta que el CNE por eso es que está investigando la campaña de Petro por violación de topes. Entonces ella ahora sale a decir que es que va a poner topes. Ay, Dios mío. Dios mío. Y a ver, entremos en detalle, ¿no? Si llega a la casa de Nariño Vicky Dávila, a ver, viene el tema de la paz, ¿no? Inmediatamente. Es lo que creo que hoy está en la agenda internacional y por supuesto en la agenda del país con todo lo que está ocurriendo en Catatumbo, etcétera. ¿Qué pasa, Vicky? ¿Qué pasa con la implementación de los acuerdos? ¿Estás cuál es la postura política de Vicky con este tema heredado por Juan Manuel Santos y la paz total que vendió Petro, que pues no ha sido así? ¿Dónde está Vicky en este sentido? ¿Qué harías? Estoy comiendo palomitas, sí. Bueno, lo primero es que definitivamente la paz total se convirtió más bien en un fracaso, en un engaño a los colombianos, Fernando. Y de alguna manera, este tema de la paz total, pues fracasó para el gobierno de Gustavo Petro y lamentablemente para todos los colombianos. El día 1 del gobierno de Vicky Dávila, 7 de agosto, y oiga bien, de 2026, todos esos procesos de paz se acaban. Hay que acabarlos, porque este gobierno lo que hizo fue entregarlo todo a cambio de nada. Hacer un cese al fuego bilateral donde solo se cumplió por parte de la fuerza pública, se le ataron las manos a la fuerza pública, se acabó, se desbarató, se desintegró la inteligencia. Han salido gran parte de los mejores hombres, queda mucha gente buena en la fuerza pública, hay que subirles la moral, hay que volver a hacer operaciones con objetivos de alto valor, hay que volver a combatir el crimen con determinación y es necesario que eso se cumpla en Colombia. Hoy estos grupos armados son más fuertes, son más letales, más peligrosos. Y por supuesto su accionar pone en peligro, en riesgo, la seguridad nacional. Así que es fundamental acabar con todo eso y combatirlos con determinación a esos criminales. Igualmente quiero decirle que en el caso del proceso de paz de La Habana, pues eso algún día tendrá que tener un punto final, Fernando. Eso también ha sido muy triste para los colombianos. Claro, hubo mucha gente que creyó, yo desde el principio no creí, hubo un plebiscito, ganó el no, hicieron trampa, Juan Manuel Santos se robó las elecciones del plebiscito. Y aunque los colombianos en una mayoría, los colombianos dijeron no, pues Juan Manuel Santos se las ingenió para que fuera así. Hoy no tenemos verdad, ni justicia, ni reparación. Y todos esos criminales de lesa humanidad hoy están libres. Y los que no estaban en ese proceso también están libres porque son gestores de paz gracias a Petro. Y los de Juan Manuel Santos, varios están en el Congreso y hacen leyes para gente que nos está viendo ahora. Millones de colombianos que nunca han delinquido. Esa impunidad, esa injusticia, eso no le sirve a ninguna sociedad. Así que eso tendrá que tener un punto final. No podemos toda la vida estar con el cuentico de que nos tenemos que mantener, cuidar, proteger. ¿Y ellos qué nos dan? ¿Qué le dan a la sociedad colombiana? No, pues, o sea, hijo, se me sangran los oídos de escuchar esta vaina. Bueno, ahí nos damos cuenta, listo. Pues los procesos sí, yo acepto que no han sido lo que se esperaban. ¿Qué podemos hacer? Sabiendo que pues los dueños de todas estas guerrillas, paramilitarismo y todo eso no son gente allá en el monte, sino son gente de corbata blanca, como dicen por ahí. Entonces, si ella quiere pues quitarlos, hágale. Y ahora dice que ya tiene que combatirlos. La pregunta es como si el ejército actualmente no tiene efectivos para eso. Y que como siempre solo se centran en que la guerrilla. ¿Dónde está el paramilitarismo? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿Dónde están otros grupos al margen de la ley que la gente ni siquiera conoce? Bacrin y otros más. Pero lo que me parece absurdo y en serio hasta preocupante esta señora, que dice que su periodismo es el más lógico, y salir a inventarse que ese proceso le dio para pagarle 40 millones a no sé cuántas gente de las FARC. Vayan y miren cuántos son. Créanme, no son más de 8 personas las que están metidas ahí. Y eso es por cierto tiempo. Si es tan buena periodista, sabría que sí, si es por determinado tiempo. De hecho, creo que se acaba en 2026 todo eso y esa gente sale de ahí, si mal no estoy. Y tercero, ¿cómo se le va a ocurrir a esta vieja llegar y meter esa atrocidad de decir que es que el plebiscito por la paz, Juan Manuel Santos le metió mano para que ganara el no y se lo robó? O sea, es que hasta ella ni se cree esa pendejada y que supuestamente la gente que se salió de eso se volvió gestora de paz. A ver, muestra una lista de cuáles son los gestores de paz de Gustavo Petro. Es que ni siquiera es capaz de eso, solo bota verborrea sin sentido. En serio, es una vergüenza esta señora. Da asco la inventiva y la narrativa que tiene. Pero bueno, es incorruptible, es periodista y hay que creerle. Vicky, ¿dónde te ubicas en el espectro político? ¿Centro, centro-derecha, derecha? No te voy a preguntar izquierda porque esa respuesta ya la tengo bastante clara. Dime después de la pausa, ¿qué tanto a la derecha o al centro te encuentras tú, si te parece? ¿Quiere que le diga la verdad? Yo creo que la gente hoy no está pensando en espectros políticos ni en ideologías. Yo tengo que representar a la gente. Yo soy una persona común y corriente. Yo nací en un pueblo sencillo en el Valle del Cauca. Soy de nuestro país que pues millones de personas han hecho su vida así y siguen luchándola. Entonces, yo no me siento de una cosa o de otra. Estoy del lado de los colombianos.
hizo lo mismo. de la responsabilidad con los colombianos y con el futuro. Necesitamos que vuelva Israel. El 7 de agosto del 26, Israel estará allí en la posesión para empezar. Necesitamos tener buenas relaciones con Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente. Esta vez el presidente es Donald Trump. Pues vamos a fortalecer esas relaciones con nuestro principal aliado. Por eso yo estoy aquí en Washington, para que la gente aquí sepa, que los congresistas, las personalidades, los académicos sepan que Colombia no es Petro. ¿Y usted sabe qué es lo que quiere Petro? Provocando a Trump, lo que quiere es que nos sancionen, porque él de esta manera puede decir que no hay elecciones libres. Esa fue la excusa que dio en Venezuela para justificar a Maduro, que por el bloqueo no había habido elecciones libres. Así que se ponen en riesgo las elecciones presidenciales y de Congreso en el 26. Tenemos que blindar las elecciones, blindar la democracia, blindar la libertad. Eso no es ser de derecha. Buscar que haya seguridad, buscar que un dictador como Maduro no sea nuestro socio porque es un narco. Eso no es ser de derecha, ni de centro, ni de nada. Eso es ser lógico, es ser responsable, buscar el florecimiento de la economía, oportunidades para todos, que las empresas hagan equipo con el gobierno. Eso es lo que estamos buscando. Yo no estoy buscando nada más. Como les dije, eso me suena mucho a Galán. Galán empezó así, no soy de aquí ni de allá, pero cuando quedó electo alcalde, él está gobernando y sus partidos de apoyo son Cambio Radical y Centro Democrático. Véase ahí la estrategia de esta vieja, es la misma. 2, está ahí para hablar de que no lo sancionen y todo eso. Vuelvo y le digo, a esa vieja no la ha recibido, solo unos pinches senadores y no más. A esta vieja nunca se acercará a Trump, o no lo veo posible, la verdad. Y por último, que es que Petro quiere que lo sancionen. Eso es tan ridículo. Si esta vieja entendiera un poquito de política, se daría cuenta que Donald Trump en su política de austeridad para la nación está aplicando aranceles a todo el mundo. De hecho, si ustedes van y buscan, le aplicó aranceles al hierro y al aluminio. Ya adivine qué país resulta afectado de eso. Pues Argentina. Y a Milei le sirvió 5 hectáreas de, ya sabemos qué, de ir a lamberle, a lambonearle, a arrodillársele, a bajársele los pantalones, porque al final les clavó eso. Entonces ahí está, este man va a poner aranceles a todo el mundo porque sí, y no se les haga raro que a Colombia se los vayan a poner porque eso es lo que ese man quiere, implementarle aranceles a todo el mundo. Ya se lo hizo también a Canadá otra vez en otros artículos, y Canadá es un país que no se mete con nadie, pero bueno, esa es la visión política de esta vieja que no sabe nada y no entiende nada, y que las elecciones sí van a pasar normal y común y corriente. Lo único que hace ya su discurso es transformarlo en meter miedo y cizaña. Lo poco que queda ya es la despedida a la entrevista, y ella lo único que puede decir es que sí, que va con toda, y que él otra vez nombra a Petro porque no se lo puede sacar de la boca, que le garantice su seguridad ya, porque pues ahora se tiene que utilizar la carta del victimismo. Conclusiones, vuelve a demostrar lo mediocre que es, no sabe nada de gobernanza, de política, y aún así dice que con carácter y ética va a llegar allá. Ética que claro, no tiene, ni tampoco valores, porque los titulares y cosas que haya hecho contra el gobierno no se han podido probar y solo le queda decir mentiras por doquier. De hecho, pues ahí está lo de Papá Pitufo también en este mismo video. En fin, espero que les haya gustado este video, que tengan un buen fin de semana. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues, nos vemos.